Saludos y bienvenidos, inversionistas y ciudadanos de la economía global, a Notifinanzas. Presten mucha atención, porque lo que vamos a discutir hoy no es una simple noticia económica, sino la reconfiguración tectónica del poder mundial vista a través de los ojos de uno de los analistas más lúcidos, y a veces, incómodos del planeta, el economista Richard Wolff. Él ha lanzado una advertencia que resuena en los pasillos de Washington y Wall Street: México acaba de mover el tablero económico del mundo. ¿Es una hipérbole? ¿Es una exageración para generar clics? Analicemos los hechos que sustentan esta poderosa declaración. Wolff no habla solo de crecimiento, habla de una transformación estructural que desafía el orden establecido por décadas. La jugada maestra de México, según Wolff, se basa en varios pilares que están en colisión directa con la dinámica de las viejas potencias. El primero y más obvio es el nearshoring. No se trata solo de que las fábricas estén dejando Asia para acercarse a Estados Unidos. La clave es que México se ha convertido en el destino prioritario, superando a China y a Canadá como el principal socio comercial de su vecino del norte. Este movimiento es una humillación silenciosa para la élite estadounidense, que ahora depende de la cadena de suministro mexicana para sostener su propia economía. ¿Se imaginan la ironía? El país que durante mucho tiempo fue visto como el patio trasero, hoy es el sostén de su producción. Pero la visión de Wolff va mucho más allá de las fronteras. Él señala que mientras Estados Unidos y Europa enfrentan la inflación, la saturación y costos laborales en alza que desgastan las ganancias de los grandes capitales, México ofrece un ecosistema que combina mano de obra joven y calificada con una geografía estratégica y una infraestructura en desarrollo que garantiza logística corta. Empresas de alto calibre como Tesla o BMW no están en México por casualidad. Están ahí porque el país es hoy el epicentro donde la revolución industrial y automotriz global está ocurriendo. El segundo pilar es la soberanía económica. Richard Wolff ha enfatizado que el fortalecimiento del peso mexicano, impulsado por una producción industrial sólida y, atención, una gestión económica que prioriza la autosuficiencia energética y alimentaria, es una señal de poder. Cuando un país estabiliza su moneda sin arrodillarse ante el Fondo Monetario Internacional ni depender de rescates, se vuelve peligroso para el statu quo financiero global. México está acumulando poder real, el que no se mide en armas, sino en la capacidad de tomar decisiones soberanas sobre su propio desarrollo, sin seguir ciegamente los dictados de potencias externas. Esto se manifiesta en una diplomacia de equilibrio, negociando directamente con todos los bloques comerciales del mundo, no solo con el tradicional. El tercer elemento, y quizás el más disruptivo, es la demografía y el mercado interno. Mientras muchas economías desarrolladas envejecen, México tiene un bono demográfico vibrante. Además, las políticas de inversión en infraestructura y la redistribución hacia el sur del país están fortaleciendo la clase media, y con ello, creando un mercado de consumo interno vasto y autosuficiente. Para Wolff, esta es la verdadera amenaza para Washington, un México que no solo produce para exportar, sino que se está convirtiendo en un mercado tan amplio que las empresas globales necesitan entrar en él para sobrevivir a la desaceleración de sus propios países. Un México que no necesita ser cliente porque ya es un mercado. La advertencia de Richard Wolff es clara: estamos presenciando un cambio de paradigma continental. México ya no es promesa, es motor en marcha. Está utilizando la geopolítica, la manufactura y el control de recursos estratégicos como el litio y el petróleo para reescribir su relato. La pregunta que queda en el aire para todos ustedes, nuestros espectadores, es: ¿están listos para invertir y prosperar en un mundo donde México es el nuevo jugador central del tablero económico? Déjenos su opinión en los comentarios. Absolutamente. Profundicemos en la segunda capa de la advertencia de Richard Wolff, porque aquí es donde la economía se cruza con la geopolítica del miedo en Washington. Si el nearshoring es la locomotora del cambio, la verdadera potencia reside en el desafío a la hegemonía financiera y productiva de Estados Unidos, algo que Wolff, con su perspectiva crítica, siempre pone sobre la mesa. El desafío silencioso al dominio del dólar. El punto más álgido de la tesis de Wolff es que el fortalecimiento de México no es un evento aislado, sino parte de una tendencia global de desdolarización y de creación de polos de poder regionales. El hecho de que el peso mexicano se haya mantenido robusto frente al dólar, a pesar de la incertidumbre política y las altas tasas de interés en EU, es un síntoma de que los flujos de capital global confían en la capacidad productiva real de México. Los inversionistas no están solo buscando bajos salarios, están buscando un puerto seguro para su manufactura. Y lo encuentran en un país que, por primera vez en mucho tiempo,
está viendo la inversión extranjera directa, IED, no solo como dinero, sino como una palanca de desarrollo estratégico. La manufactura como ancla. Al ser el principal socio comercial de Estados Unidos, México se vuelve esencial. El volumen de dólares que entran y salen por la frontera, ligados a la producción de vehículos, maquinaria y electrónicos, es tan colosal que ata la economía estadounidense a la mexicana de una manera íntima. El temor en Washington, según Wolf, es que esta interdependencia termine por darle a México una enorme influencia sobre las decisiones económicas de Norteamérica, restando el control que históricamente ha ejercido la Casa Blanca. Diversificación y soberanía energética. La inversión mexicana en el sector energético, aunque polémica para algunos, es vista por Wolf como un movimiento clave de soberanía. Al garantizar el suministro de electricidad y combustibles para sus parques industriales, México está diciendo a los inversionistas, aquí no habrá cortes de producción por inestabilidad externa. Esta autosuficiencia, junto con el acercamiento a nuevos bloques económicos fuera de la órbita tradicional de EU, como China o países de Sudamérica, es interpretada en los círculos de poder como una traición silenciosa al modelo de dependencia que Washington esperaba mantener. La pesadilla de Washington, un vecino que no se deja controlar. Para Richard Wolff, la verdadera pesadilla para la élite estadounidense no es que México crezca, sino que lo haga fuera de su molde neoliberal. Estados Unidos diseñó el nearshoring como una herramienta para castigar a China, pero terminó alimentando a un vecino que ya no se deja controlar. Esta es la tesis central. La estrategia de relocalización, pensada para mantener a las cadenas de suministro cerca de casa bajo vigilancia, se ha revertido. Ha despertado una chispa de soberanía económica en México que ahora exige condiciones, invierte en su propia infraestructura y, lo más importante, comienza a actuar como un jugador de poder en la mesa de negociaciones, no como un mero subalterno. El ascenso mexicano es un fenómeno profundo. No se mide solo en el PIB, sino en la reafirmación de que los recursos nacionales son estratégicos, y no meramente mercancía para la acumulación de capital transnacional. La pregunta fundamental, la que define el futuro de esta región, es la siguiente. ¿Podrá México traducir esta ola de inversión y poder productivo en un verdadero desarrollo social duradero que trascienda la coyuntura política? Si lo logra, la advertencia de Richard Wolff se confirmará. El tablero económico mundial no solo se movió, se volteó. Continuamos en Notifinanzas, desgranando la poderosa advertencia de Richard Wolff. México no solo está creciendo, está redefiniendo el futuro económico global. Hemos establecido que el nearshoring y la soberanía energética son los motores, pero la verdadera trascendencia, el elemento que aterra a los centros financieros tradicionales, reside en la calidad del crecimiento y la acumulación de capital humano en México. La transformación silenciosa, de ensamblador a diseñador. Richard Wolff subraya un cambio fundamental que a menudo se ignora en la prisa por contar las nuevas fábricas. México está transitando de ser simplemente un país de ensamblaje barato a convertirse en un centro de diseño, ingeniería y alta tecnología. Las empresas internacionales no se están instalando para armar productos con mano de obra no calificada, están invirtiendo en parques industriales de alto valor, creando centros de innovación y desarrollo de software para la industria automotriz y aeroespacial. Esto es crucial. Significa que la inversión extranjera ahora busca no solo la proximidad geográfica, sino el talento mexicano capaz de operar y diseñar la próxima generación de manufactura avanzada. Esta evolución tiene implicaciones sistémicas. Salarios y productividad. La demanda de ingenieros, técnicos y programadores mexicanos eleva silenciosamente el piso salarial y la productividad general. Esto, para Wolff, es una condición necesaria para la estabilidad a largo plazo. Un aumento en la capacidad de consumo interno crea un colchón contra las crisis externas y solidifica el mercado doméstico, haciendo que México dependa menos de las exportaciones volátiles. La gestión de la deuda. Mientras las potencias occidentales, y en particular Estados Unidos, están lidiando con niveles de deuda estratosféricos que amenazan con desestabilizar sus propias monedas, México ha mantenido una gestión macroeconómica prudente. La fortaleza del peso mexicano es el termómetro de esta disciplina. Richard Wolff ha señalado que esta fortaleza es un voto de confianza global a la solvencia productiva del país, una confianza que ya no se le otorga tan libremente a los países que privilegian la especulación financiera sobre la producción real. El factor geopolítico y la nueva ruta comercial. El análisis de Wolff también se centra en cómo México se ha convertido en el nudo de la nueva geopolítica comercial.
El conflicto larvado entre Estados Unidos y China obliga a las cadenas de suministro a elegir un bando. México no ha elegido ciegamente, ha utilizado su posición de bisagra continental para negociar los términos de su integración. El país permite la entrada de inversiones chinas en la manufactura que luego se dirigen al mercado estadounidense, aprovechando los acuerdos comerciales de Norteamérica. Este es un juego de alto riesgo, pero sumamente rentable. México se convierte en el mediador productivo entre las dos mayores economías del mundo, extrayendo valor de ambas partes. La conclusión de Richard Wolff es un llamado de atención a la complacencia global. El movimiento de México no es un pico de euforia económica, sino la manifestación estructural de un nuevo orden. Un orden donde la geografía, el talento humano joven y la soberanía en recursos energéticos han creado un jugador con el poder de dictar las nuevas reglas del juego. La pregunta para el inversor informado de Notifinanzas ya no es si México va a crecer, sino cómo va a gestionar este nuevo y masivo poder. La respuesta a esa gestión definirá el destino no solo de México, sino del equilibrio económico mundial para las próximas décadas. El desarrollo que estamos presenciando en México, y que Richard Wolff identifica como un cambio de paradigma global, tiene una vertiente que se relaciona directamente con el futuro del capitalismo mismo, la cuestión de la desigualdad y la sostenibilidad del modelo. Wolff, como economista crítico del sistema, siempre mira más allá de los titulares de inversión y las cifras de crecimiento del PIB. Él se pregunta, ¿este nuevo poder económico se está traduciendo en una base social estable que pueda sostener el cambio a largo plazo? El factor de riesgo interno, desigualdad y desarrollo regional. Para el economista, el gran riesgo que podría anular esta advertencia sobre el movimiento del tablero es la persistencia de las brechas internas. Si la riqueza generada por el nearshoring y las grandes inversiones manufactureras se concentra exclusivamente en el norte y el centro del país, dejando al sur rezagado, el modelo se volverá inestable y, en última instancia, insostenible. Infraestructura vs distribución. El despliegue de grandes proyectos de infraestructura, como los relacionados con el corredor interoceánico, es visto por Wolff como una oportunidad monumental, no solo para conectar el Pacífico con el Atlántico y competir con el Canal de Panamá, sino como una herramienta de redistribución económica. Sin embargo, él advierte que la eficacia de estos proyectos se medirá en cómo logran integrar a las comunidades locales en las cadenas de valor y no solo como mano de obra barata. Si no se logra esto, la desigualdad aumentará la fricción social y política, un factor que las grandes corporaciones temen más que los aranceles. El mito del goteo. Wolff es escéptico ante la idea tradicional de que la riqueza goteará naturalmente hacia abajo. Argumenta que, para que la advertencia de que México ha movido el tablero sea real y permanente, debe haber una intervención activa para asegurar que los salarios crezcan, que los sindicatos se fortalezcan y que el poder adquisitivo de la clase trabajadora aumente al ritmo de la productividad. Un crecimiento sin base social sólida es, simplemente, una bomba de tiempo. La competencia con el antiguo orden y la oportunidad BRICS. Finalmente, la advertencia de Richard Wolff se inserta en el contexto de la desconfianza global en las instituciones financieras occidentales. México, con su economía robusta y su posición estratégica, está siendo tentado a acercarse a bloques como el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, aunque formalmente no se haya integrado. Este acercamiento, o la simple posibilidad de él, es lo que verdaderamente sacude a Washington. Significa que México tiene opciones. Puede acceder a capital e inversiones de China e India, usar la experiencia de Brasil en materias primas, y en esencia, negociar los términos de su relación con Estados Unidos desde una posición de fuerza, sabiendo que tiene alternativas de desarrollo y financiación. La declaración de Wolff no es un simple elogio al crecimiento mexicano, es una llamada de atención geopolítica que subraya cómo un país que capitaliza su geografía, su demografía y su gestión prudente se vuelve un actor dominante y, por definición, un desafiante del viejo statu quo. El movimiento de México es un recordatorio de que la economía global está en constante evolución y que el poder puede resurgir en lugares inesperados, con consecuencias que aún estamos lejos de comprender por completo. El desarrollo que estamos presenciando en México, y que Richard Wolff identifica como un cambio de paradigma global, tiene una vertiente que se relaciona directamente con el futuro del capitalismo mismo, la cuestión de la desigualdad y la sostenibilidad del modelo. Wolff, como economista crítico del sistema, siempre mira más allá de los titulares de inversión y las cifras de crecimiento del PIB. Él se pregunta, ¿este nuevo poder económico se está traduciendo en una base social estable que pueda sostener el cambio a largo plazo? El factor de riesgo interno, desigualdad y desarrollo regional. Para el economista,
El gran riesgo que podría anular esta advertencia sobre el movimiento del tablero es la persistencia de las brechas internas. Si la riqueza generada por el nearshoring y las grandes inversiones manufactureras se concentra exclusivamente en el norte y el centro del país, dejando al sur rezagado, el modelo se volverá inestable y, en última instancia, insostenible. Infraestructura vs distribución. El despliegue de grandes proyectos de infraestructura, como los relacionados con el corredor interoceánico, es visto por Wolff como una oportunidad monumental, no solo para conectar el Pacífico con el Atlántico y competir con el Canal de Panamá, sino como una herramienta de redistribución económica. Sin embargo, él advierte que la eficacia de estos proyectos se medirá en cómo logran integrar a las comunidades locales en las cadenas de valor y no solo como mano de obra barata. Si no se logra esto, la desigualdad aumentará la fricción social y política, un factor que las grandes corporaciones temen más que los aranceles. El mito del goteo. Wolff es escéptico ante la idea tradicional de que la riqueza goteará naturalmente hacia abajo. Argumenta que, para que la advertencia de que México ha movido el tablero sea real y permanente, debe haber una intervención activa para asegurar que los salarios crezcan, que los sindicatos se fortalezcan y que el poder adquisitivo de la clase trabajadora aumente al ritmo de la productividad. Un crecimiento sin base social sólida es, simplemente, una bomba de tiempo. La competencia con el antiguo orden y la oportunidad BRICS. Finalmente, la advertencia de Richard Wolff se inserta en el contexto de la desconfianza global en las instituciones financieras occidentales. México, con su economía robusta y su posición estratégica, está siendo tentado a acercarse a bloques como el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, aunque formalmente no se haya integrado. Este acercamiento, o la simple posibilidad de él, es lo que verdaderamente sacude a Washington. Significa que México tiene opciones. Puede acceder a capital e inversiones de China e India, usar la experiencia de Brasil en materias primas, y en esencia, negociar los términos de su relación con Estados Unidos desde una posición de fuerza, sabiendo que tiene alternativas de desarrollo y financiación. La declaración de Wolff no es un simple elogio al crecimiento mexicano, es una llamada de atención geopolítica que subraya cómo un país que capitaliza su geografía, su demografía y su gestión prudente se vuelve un actor dominante y, por definición, un desafiante del viejo statu quo. El movimiento de México es un recordatorio de que la economía global está en constante evolución y que el poder puede resurgir en lugares inesperados, con consecuencias que aún estamos lejos de comprender por completo. Prosigan con nosotros en Notifinanzas, porque la visión de Richard Wolff sobre México, moviendo el tablero global, tiene una implicación final y trascendental que atañe a la redefinición del concepto de imperio en el siglo XXI. El análisis de Wolff, nutrido por su crítica a las dinámicas capitalistas históricas, no se detiene en las cifras comerciales, se centra en la transferencia de poder real y la reversión de la dependencia. La inversión inversa, de deudor a socio indispensable. Históricamente, la relación de poder entre Estados Unidos y México se definió por la dependencia financiera, la influencia política y el control sobre los recursos. La advertencia de Wolff implica que esta dinámica está invirtiéndose. El fenómeno que observamos hoy es el de una dependencia mutua, pero con un matiz crucial. La dependencia productiva de Estados Unidos hacia México es hoy más vital y urgente que la dependencia financiera de México hacia las instituciones norteamericanas. Cuando las cadenas de suministro críticas, desde microchips hasta autopartes, se asientan en territorio mexicano, el coste de cualquier inestabilidad o fricción política recae de manera desproporcionada sobre la economía del consumidor estadounidense. Para Wolff, esto es la esencia del poder moderno, no se trata de invadir, sino de volverse indispensable. México se ha convertido en el seguro de vida manufacturero de la economía norteamericana en un mundo de alta volatilidad geopolítica. La resiliencia del peso, la estabilidad del peso, el llamado superpeso, es la manifestación financiera de esta indispensabilidad productiva. La moneda mexicana se fortalece porque el capital productivo, el que construye fábricas y emplea ingenieros, confía en la estabilidad y la capacidad de producción del país, incluso por encima de las incertidumbres políticas. Este flujo constante y estructural de capital productivo anula las presiones especulativas a corto plazo que históricamente debilitaron a las monedas emergentes, capital vs. trabajo. La batalla ideológica que Wolff siempre resalta es la de la distribución del valor. Si México logra capitalizar esta ola para fortalecer a su clase trabajadora y a su base tecnológica, el movimiento en el tablero será permanente. Si, por el contrario, el valor se extrae rápidamente sin reinversión social, la oportunidad se esfumará, como ha ocurrido en ciclos de crecimiento anteriores.
La clave es si el gobierno mexicano y las empresas locales pueden asegurar que esta inversión extranjera actúe como un multiplicador de bienestar y no solo como un extractor de ganancias. El legado de la advertencia. La advertencia de Richard Wolff es un mensaje a dos audiencias. A los inversionistas, les dice que el riesgo y la oportunidad han migrado al sur. A los ciudadanos y responsables políticos mexicanos, les advierte que tienen en sus manos una oportunidad generacional para reescribir su historia económica y social. El movimiento en el tablero es real y está siendo dictado por la geopolítica y el apetito de capital por la estabilidad productiva. Pero el resultado final, la consolidación de México como una potencia central, dependerá de su capacidad para asegurar que la justicia social y la estabilidad interna sean el verdadero cimiento de su nueva hegemonía económica regional. El mundo ya está mirando a México, no con la condescendencia del pasado, sino con la atención cautelosa que se le presta a un competidor formidable que acaba de anunciar su llegada a la élite. Wolff, al hablar de México como bien del tablero, no solo se refiere a la transferencia de fábricas o dinero, sino a un sutil pero profundo cambio en la percepción y la autoestima nacional que, a su vez, retroalimenta el crecimiento económico. El capital simbólico, el fin del complejo de inferioridad. La verdadera ruptura que implica la advertencia de Richard Wolff es el desmantelamiento del complejo de inferioridad económico que pudo haber dominado la psique mexicana durante décadas. Cuando una nación se ve a sí misma y es vista globalmente no como un receptor pasivo de ayuda o inversión, sino como el proveedor indispensable de manufactura y el ancla de la estabilidad continental, algo fundamental cambia. Atracción de talento. Este nuevo estatus crea un efecto de imán. El talento mexicano que históricamente ha emigrado a Estados Unidos por mejores oportunidades ahora, tiene poderosas razones para quedarse o regresar. Los salarios en sectores de alta tecnología, ingeniería y manufactura avanzada están creciendo precisamente por la necesidad urgente de las empresas transnacionales de asegurar la operación en un entorno geopolítico incierto. La fuga de cerebros se convierte en retorno de capital humano, y esto es un motor de crecimiento que ninguna política fiscal puede replicar. Negociación con dignidad. El ascenso económico dota a México de una herramienta diplomática que trasciende la retórica. Cuando se sienta a negociar con Estados Unidos, China o la Unión Europea, lo hace con la carta de la indispensabilidad en la mano. La amenaza de una interrupción en las cadenas de suministro críticas de México tiene más peso hoy que cualquier amenaza arancelaria. Wolff enfatiza que esta nueva capacidad de negociación, esta dignidad económica, es un activo invaluable que se ha ganado al volverse el corazón manufacturero de Norteamérica. La tarea pendiente, consolidación y visión a largo plazo. El mensaje final de Wolff es una advertencia de que este auge es una ventana de oportunidad, no una garantía eterna. Los movimientos en el tablero obligan a México a tomar decisiones estratégicas de largo alcance. Educación y tecnología. La clave para mantener el liderazgo es invertir masivamente en educación técnica y superior, asegurando que la fuerza laboral no solo ensamble, sino que innove y diseñe. Si México no escala de la manufactura a la mentefactura, la producción basada en el conocimiento, la advertencia de Wolff se diluirá cuando surja un competidor con mano de obra aún más barata, sostenibilidad y recursos. El crecimiento tiene que ser gestionado con una visión de sostenibilidad ambiental y social. La presión sobre los recursos hídricos y energéticos del país aumentará exponencialmente. El éxito de México se medirá en su capacidad para conciliar la necesidad industrial con la responsabilidad ecológica. La advertencia de Richard Wolff es, en esencia, que México ha llegado a un punto de inflexión histórico. Ha capitalizado la disrupción global para tomar las riendas de su destino económico. La tarea que ahora enfrenta es la más difícil de todas, asegurar que este poder permanezca y se distribuya. Solo así el movimiento del tablero se convertirá en una nueva y estable configuración mundial. El desafío a la ortodoxia neoliberal. Richard Wolff, desde su perspectiva de economista marxista y crítico del capitalismo, ve en el auge mexicano una implosión de las tesis neoliberales que dominaron el pensamiento económico desde los años 80. La globalización, tal como fue concebida, deslocalización total, mínimos aranceles, dominio absoluto de las finanzas sobre la producción, está en retirada. El movimiento de México, al convertirse en el eslabón vital de la cadena de suministro norteamericana, valida una visión donde la proximidad y la estabilidad política importan más que la simple diferencia salarial. Esto es un revés para los modelos que promovían la búsqueda incesante del costo más bajo sin considerar los riesgos geopolíticos y logísticos. Revalorización del Estado-nación. En lugar de la muerte del Estado que predijo la globalización extrema,
El caso mexicano demuestra que el Estado-nación es crucial para gestionar este nuevo orden. La estabilidad macroeconómica, la inversión en infraestructura pública, puertos, trenes, energía, y la capacidad de negociar tratados son acciones estatales que crearon el ambiente propicio para el nearshoring. Wolf subraya que el capital está regresando donde hay un Estado funcional que puede garantizar reglas del juego, suministro energético y seguridad jurídica, elementos que en otras partes del mundo se han debilitado. La nueva fricción comercial, el tablero que ha movido México no solo afecta a Estados Unidos, también genera nuevas tensiones con países del sudeste asiático y otras economías emergentes que dependían de su posición como centros de manufactura global. El capital productivo es finito y su traslado a México significa que estas otras regiones pierden una porción de su flujo de inversión extranjera directa. Esto redefine la competencia global, centrándola en la eficiencia logística y la estabilidad regional, no solo en el costo laboral absoluto. Saludo de manos el eje del futuro, la integración continental. La advertencia de Richard Wolff se proyecta también hacia una visión de integración continental más profunda y potencialmente más equitativa. Al volverse indispensables, México y, potencialmente, el resto de Norteamérica están siendo empujados a una dependencia mutua forzosa que requiere una nueva arquitectura de cooperación. Esta no es solo una oportunidad para México, sino una necesidad impuesta a Estados Unidos de tratar a su vecino con un respeto que refleje su estatus como socio estratégico vital. El coste de la inestabilidad en México es ahora demasiado alto para el consumidor estadounidense. La clave que Notifinanzas quiere dejar grabada es: el movimiento del tablero es la oportunidad de México para renegociar su lugar en la historia y para demostrar que un país en desarrollo puede usar las fuerzas de la globalización y la geopolítica para construir una economía más fuerte, más soberana y, fundamentalmente, más influyente. El futuro económico de la región y una parte considerable del mundo está ahora atado a las decisiones que se tomen en Ciudad de México. Para finalizar la cobertura, y tras haber analizado las implicaciones económicas, geopolíticas e ideológicas de la visión de Richard Wolff, ¿qué institución internacional, ya sea el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, cree usted que será la más afectada por este ascenso económico y soberano de México?